SER Podcast. José María Aznar, buenos días. Good morning por la mañana, mire usted. Good morning por la mañana. ¿Cómo prefiere hacer esta entrevista, en español o en inglés? I prefer to speak in English. Bien, pues en inglés. No me dé explicaciones. Because I prefer to speak in English. Pues nada, perfecto. Usted contesta en inglés, yo le pregunto en castellano. Yo lo prefiero además, porque su inglés es casi nativo y es un placer oírle. Let's cachondeo with my English and go to the grain, mire usted. Go to the grain. Que vaya al grano, que no le había entendido. Le llamamos para preguntarle por el presidente Trump. Como fino analista internacional que es usted, ¿cree que va a cumplir sus amenazas a quedarse con el canal de Panamá, a invadir Groenlandia? Mire usted, President Trump is not amenazing a nobody. No. He is only reflectionating in high voice. En voz alta, sí. It is best for Greenland to be a part of United States, yes or no? Esa es la cuestión. That is the question. Sí. Por lo que respecta Canal de Panamá, I have speak personally with President Trump, que todavía no es presidente. y I have dicho que Canal de Panamá is Spain. Must be devuelto to Spain because it was Vasco Núñez de Balboa, mire usted, a Spanish man who discovering Canal in 16th century. O sea, usted encima dando ideas. A ver si se va a cabrear ahora Trump con nosotros por reivindicaciones temporáneas. Y no solamente no nos da el canal como quiere usted, sino que se va a quedar con España. Sorry, I have to colgate you. Sí. They are calling me for another line. Pues nada, atienda. Peinadín, ¿qué pasa, macho? Oye, muy bien, lo tenemos ya con dos cuerdas. Peinadín, el que pueda hacer que haga. Ya es que no se cortan un pelo. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, Pere Estupiñán Químicos, bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. ¿Cómo estáis, Pere? Javier, buenos días. Buenos días, Javier, buenos días a todos. ¿Alguna incidencia, como decía Juanjo, incluso gastronómica en las Navidades? ¿Todo bien? Sí, señor. ¿Ha habido una? Virológicas y gastronómicas. ¿Virológicas? ¿Qué pasó? Bueno, yo despedí el año también con incidencia virológica. Sí, yo he estado un poco pachucho desde el Black Friday. Ya en el Black Friday empecé a patinar y apenas me estoy empezando a recuperar ahora. Todavía tienes la voz un poco tomada, de hecho, ¿no? Sí, de hecho tengo la voz tomada todavía, sí. Ayer... ¿Cuál es tu diagnóstico de científico aficionado a la medicina? Tengo sentada a mi izquierda una viróloga. Le he dicho para que te mojes. Está mirando de reojo. Probablemente el gripe, porque el COVID está un poco flojo esta semana y tenemos el respiratorio sincitial también, un metaneumovirus. Leí en el New York Times que había un norovirus que afectaba al gastrointestinal también. En fin, que vamos, tenemos un abanico. Porque tú, Amelia, mirándole así a un par de metros de distancia, no sabes si es una gripe, ¿no? No, yo creo que tiene cara de gripe, pero no lo puedo asegurar. Y tú cuando ves a alguien pues como Javier, ¿no?, que todavía lleva encima
el sonido este de la gripe, ¿no? ¿Das un paso atrás o al contrario, como investigadora dices, voy a ver qué...? Pues mitad y mitad. Me separo un poco y le intento mirar a ver qué pinta tiene, pero vamos, no me acerco mucho, la verdad. ¿Cuántas veces estás contagiado en tu laboratorio? Pues no muchas, pero como efectivamente he estado trabajando muchísimos años con él, me imagino que poco a poco me he ido inmunizando contra distintas cepas. O sea que con no. Él no es con Javier, es con él. No, con él no, con el virus de la gripe, con el virus de la gripe. Contra mí no hay quien se inmunice. Pero vamos, aún así me vacuno todos los años, o sea que... No como otros. No como otros, Uy, luego entramos en esto. No como otros. Amelia, que no te he presentado, es Amelia Nieto, que es viróloga. Hasta hace años dirigía el único laboratorio de España dedicado a la investigación básica del virus de la gripe humana en el Centro Nacional de Biotecnología, en el CSIC. Ahora jubilada, ¿no, Amelia? Sí, ahora sí. Pero una de las personas que más saben de este virus, así que luego tenemos mucho que hablar contigo, pero estás invitada desde el principio a decir lo que quieras y a corregir a Javier si habla mal de mí. Menos mal que no he hablado. No, pobre, que es amigo, no le puedo corregir, es nuestro gurú científico, no. Me opongo. Hay un teléfono, por cierto, y además sospecho que mucha gente va a estar interesada en conocer tu opinión sobre algo. Sí. Es el 638-855-349, es un número de WhatsApp. Se puede dejar un mensaje, una nota de voz, o yo llamamos de vuelta, 638-855-349. Antes de saltar al virus, que lo hacíamos, había un par de cosas que quería comentar con vosotros. Hemos hablado algunas veces de cómo los peces cebra servían para investigar el cáncer. Ahora van a permitirnos saber si el cáncer de un paciente concreto va a responder o no a un tratamiento concreto. Hay un ensayo clínico en Portugal que va a implantar células cancerosas de los pacientes en estos peces, y tengo entendido, Javier, que si funciona podríamos ahorrarnos muchos efectos secundarios. Sí, la idea está muy bien y ha sido probada a posteriori, ¿no? Con pacientes de cáncer que han sido tratados por los métodos habituales y con los métodos de diagnóstico habitual. A posteriori, después de saber qué ha pasado con el paciente, se han implantado células de sus tumores en peces cebra, en embriones de pez cebra. Las células crecen allí, están marcadas con algo fosforescente, por ejemplo, y tú ves si le puedes echar al pez, al agua donde están los peces, puedes echar todo tipo de quimioterapias, puedes irradiar a los peces, pues usar lo que cualquiera de los métodos que habrías probado en el paciente. Y sobre el papel la idea es muy buena, porque alcanza un altísimo porcentaje, superior al 90% de aciertos, ¿no? O retrociertos, en este caso, digamos, postdicciones, ¿no? De qué le pasaba, de qué hubiera funcionado en el paciente, ¿no? Si hubiera tenido esos datos. Esto no basta, claro, para utilizarlo en medicina. El ensayo en Portugal lo que va a hacer es, en paralelo con la decisión de los oncólogos, que van a hacer lo que harían normalmente, y utilizando también diagnósticos genéticos y las cosas que se utilizan actualmente. La mitad de los pacientes sus células van a ser implantadas en los embriones de pez y la otra mitad no. Y de manera que esto es un ensayo clínico doble ciego, propiamente dicho, que nos puede llevar a una conclusión importante, ¿no? Todo esto es se hace en 10 días. O sea, la idea es hacerlo con el paciente esperando a ver qué tipo de quimio o radio o inmunoterapia le van a dar, y en 10 días sabes si sus células cancerosas creciendo en el pez responden al tratamiento, ¿no? O sea, van desapareciendo o se reducen. O sea que es una idea muy buena, y la verdad es que hay bastante expectación. Esto se había hecho con ratones, lo que llaman los ratones avatar, que claro, son más lentos. Los peces, si demuestra que funciona mejor, será más rápido, y la idea es probar las diferentes opciones de fármacos que tiene un paciente antes, para saber cuál funciona mejor. Es decir, estamos diciendo constantemente que los cánceres, cada cáncer son muchos cánceres diferentes, entonces tienes muchas posibilidades de fármacos. A veces pruebas uno y en el paciente a las pocas semanas ves que no está funcionando y pruebas otro, y después quizás tampoco está funcionando tan bien y pruebas otros. Pues hacerlo antes, tener como una batería de peces o de ratones avatar con las células del tumor del paciente.
Y entonces probar a cada pececito o a cada ratón pues un fármaco determinado y decir, este es el que funciona mejor y es el que le voy a dar al paciente. Entonces en los hospitales y laboratorios habría acuarios de alguna manera. Bueno, estos peces se usan desde los años 90, sí. De hecho, ¿Y por qué peces cebra en particular? Es pez cebra. Esto es una invención de una de mis genetistas favoritas, Janine Nusslein-Volhard, una genetista alemana que recibió el premio Nobel por sus trabajos anteriores en Drosophila. ¿Tu mosca? Sí, su mosca, sí, es que esta científica logró describir los principales genes del desarrollo humano trabajando con moscas. Por cierto, que tuvo que soportar que la echaran del INBL, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular en Tübingen, porque tenía todo lleno de moscas y eso a la dirección le parecía un poco chapucero en un centro de vanguardia como ese. Así que se fue ella con los trastos a otro lado y mira, le acabaron dando un premio Nobel con toda justicia. Una vez que había hecho eso con la mosca, se le ocurrió hacerlo con un organismo más cercano a nosotros, un vertebrado, que es el pez cebra, que tiene es como la mosca de los vertebrados, ¿no? Crece muy rápido, es pequeño, es transparente, o sea que le ves todas las vísceras y las células, puedes ponerle debajo un microscopio vivo y ver qué están haciendo las células, como las células cancerosas de un paciente en este caso, y es un sistema modelo que se viene usando desde los años 90 y es muy, muy útil. Qué bueno. ¿Habéis puesto alguna vez el virus de la gripe en un pez cebra, Amelia? Pues mira, no, la verdad que no. No me digas que merezco un Nobel a lo mejor ahora por eso. Bueno, me lo voy a pensar, a ver. Si se contagia por el aire, no. Bueno, claro. Un pájaro. Pero las ballenas se contagian de gripe, ¿sí? Sí. ¿No? Pero ¿y esto? ¿En serio? Sí, absolutamente. Los delfines, si el virus de la gripe está prácticamente en toda la escala animal. Pero... Ana, no, es interesante esto. Yo nunca hubiera dicho que una ballena o un delfín... Sí. Son mamíferos, claro. Sí. Cuando salen a respirar, no sé. ¿O es que en el agua no sí sé que... porque no he seguido a la ballena. Honestamente no lo sé, pero vamos, te quiero decir que el virus de la gripe, el origen son las aves silvestres y a partir de las aves silvestres se expande a las aves de corral, a los cerdos, a los caballos, las ballenas, los delfines, los humanos, o sea, está en muchísimos sitios. Como de hecho está ocurriendo con como la de gripe hecho está aviar ocurriendo ahora mismo H5N1. con la gripe aviar. Vamos, ahora mismo y desde hace muchos años con la gripe aviar. De hecho, como todos los años por estas fechas, pues ya preocupa, ¿no? Ya estamos en el punto en el que empieza a preocupar el aumento de casos de infecciones respiratorias, entre las que se incluye la gripe o el COVID. Sí, en las vacas. El que avanza con más fuerza es la gripe. Antes de fin de año había 134 casos por cada 100.000 habitantes. En la primera semana de este año, la semana pasada, ya son 200 casos por 100.000 habitantes, que son casi el doble. Algunos hospitales andan al borde del colapso casi. Como todos los años. Esto es anual, sí. Cíclico, ¿no? Y trasladan a pacientes infecciosos a plantas de maternidad, a paliativos, y las cifras de contagio todavía no están donde estaban el año pasado. Es ese momento del año, ¿no, Amelia? Digamos, es normal que pase. Sí, es normal. Todos los años, como las segundas semanas, tercera semana de enero, está siempre el pico y dura pues como hasta final de enero, una cosa así, y luego ya empieza a bajar. Es un virus que, vamos, todos los años tenemos las epidemias convencionales del invierno. O sea que no, todos los años nos asustamos porque de pronto aparece en la televisión, ¡ay, Dios mío, el pico de gripe! Pues sí, claro, como siempre. Pero eso es por nuestro comportamiento. Bueno, ¿y por qué hace más frío? Porque hace más frío. Entonces, pero porque hace más frío, explica cuál es la relación entre el frío y el incremento. El virus se mantiene mejor, por un lado, y por otro lado nosotros los cilios respiratorios están un poquito menos activos, con lo cual respondemos un poco menos. Entonces la combinación es así. Entonces unido todos los años. En interiores más Unido a que efectivamente nos juntamos más, están las navidades, vamos más efectivamente, como dice Javier, a sitios cerrados y entonces estamos más juntos. Hace más frío y el virus está mejor y los cilios funcionan peor. La expresión coger frío entonces no es real. Bueno, en el fondo sí, porque ya te digo, cuando coges frío los cilios funcionan peor, entonces algo colabora, pero vamos, no es el actor principal. El actor principal es que el virus está muy a gusto porque hace mucho frío y está muy bien.
Está mejor conservado. Está muy conservado. Como si estuviera en la nevera. Como si estuviera en la nevera, efectivamente. Hay un montón de cosas que tenemos encima de la mesa para preguntarte, Amelia, con el coronavirus. ¡Ay, madre! Sí, prepárate. ¿Entendido? O sea, ¿estás jubilada? ¿Tienes tiempo? Sí, ¿no? estoy jubilada, sí. O sea, que ya da igual lo que diga, porque como estoy jubilada... Exacto, no te van a echar, no te preocupes. Me van a echar. No, le pueden hacer ir otra vez al laboratorio. Sí, exacto. Llamar a investigar otra vez, ¿no? Entendimos que debíamos vacunarnos todos para generar inmunidad de grupo, ¿no? La famosa inmunidad de grupo que Javier explicaba cada domingo, ¿no? Con la gripe, sin embargo, solamente vacunamos a lo que llamamos población de riesgo, ¿no? ¿Deberíamos vacunarnos todos? Bueno, yo esto lo digo todas y cada una de las veces que me entrevistan. Todo el mundo se debiera vacunar. Evidentemente los que son población de riesgo, evidentemente, pero no solamente. Hay que decir, los niños, por supuesto, la población de riesgo mayor de 65, por supuesto, pero toda la población intermedia se tiene que vacunar. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, por ellos mismos. Dos, porque todo el mundo joven viaja, se junta con mucho más gente, tiene padres mayores, tiene abuelos mayores, tiene gente que está a su lado que no sabe si está inmunodeprimido, es decir, toda la población se tendría que vacunar. Y yo estoy harta de decir esto, aunque evidentemente la población no me hace caso. Bueno, esto es evidente, pero es que todos nos deberíamos de vacunar. Entonces yo además no entiendo esa reticencia de, ay, bueno, si total la gripe... Total la gripe, o sea, si has tenido una gripe en serio severa, se pasa muy mal. Es que estás 3 o 4 días con casi 40 de fiebre. O sea, la gripe no es trivial, digamos, por así decirlo, la población joven. Y en los mayores tiene una incidencia de muerte importante. De hecho, todos los años en España se mueren alrededor de 6.000 personas de gripe. Es decir, no es trivial. Entonces, por favor, población, vacunaros. Solamente población, porque claro, la campaña es para personas mayores. Si alguien de 45 años va ahora mismo al ambulatorio y pide una vacuna contra la gripe, ¿no se la dan? Sí, se la dan, claro que se la dan. ¿Sí? La tiene que pedir, todo el mundo se tiene que vacunar. ¿Y habría vacunas para todos? Si todo el mundo sí, seguro que sí. Vamos, es que, insisto, es que la gente se tiene que vacunar. Antes lo comentaba con Javier, entre la población sanitaria no se vacuna más de un 20%. Lo cual es que a mí ya es que se me rompe la cabeza. Dices, pero vamos a ver, la gente que con gripe va al hospital tiene una gripe muy severa. Porque si no, no vas al hospital. Irás al centro de salud, estarás en casa, pero no vas al hospital. Es decir, la gente que con gripe va al hospital, una de dos. O es ya muy mayor y tiene muchos problemas asociados, o tiene un virus muy patogénico. Hombre, te estás enfrentando a una población que puede tener unos virus bastante malos. Pues vacúnate, que es que no cuesta nada. Como estos médicos que fuman y toman droga. Es lo mismo, claro. Yo me acuerdo hace años... De verdad, como estás jubilada, vienes en plan killer total. Total. Hace años en el Gregorio Marañón yo me reía, entre comillas, porque para que los médicos y las enfermeras se vacunaran, ponían en el salón de actos, pues yo qué sé, te damos café y te damos bollos, y dices, pero... ¿En serio? ¿Había que darles un premio? Pero vamos a ver... Como niños pequeños. Pero vamos a ver, vacunaros, por favor. Qué barbaridad. Estoy de killer total, sí. Sí. Vamos a ver. Pues mira, ya que estás en ese modo, la última vez que hablé con Javier y con Pera, les leí una frase que había leído en una entrevista con una científica en el New York Times, y la frase era: lo único que se interpone entre nosotros y la próxima pandemia mortal es la suerte. Y se refería a la gripe aviar. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es un golpe de mala suerte y estamos todos... Mira, de hecho, cuando apareció la pandemia de COVID, desgraciadamente, todos los virólogos de campo siempre estamos con la cabeza de Dios mío, a ver si no viene una pandemia de gripe severa. Cuando digo severa, ¿por qué lo digo? Porque en el 2009 tuvimos una pandemia de gripe normal, de gripe A, que afortunadamente fue un virus muy poco patogénico. Pero el virus de la gripe es una amenaza constante, es decir, todos los virólogos tenemos siempre en la cabeza, Dios mío, gripe está ahí.
puede producir pandemias y las ha producido a lo largo de la historia, varias, algunas, la de 1918, devastadora. Mató a gente que la Primera Guerra Mundial. Mató a 50 millones de personas, o sea que ojito con la gripe, porque en definitiva es una, pues lo que te digo, es una amenaza constante y hay que estar, pues precavidos, porque no podemos hacer mucho más. Es una cuestión de suerte, tampoco puedes hacer mucho. Tu pesadilla creo que se llama H5 y H7, ¿no? Sí, mi pesadilla es H5 y H7. Yo, el por qué es H5 y H7, H es de hemaglutinina y hay 17 subtipos distintos de hemaglutinina. Entre los humanos solamente circulan en el fondo 2, la hemaglutinina 1, H1 y la hemaglutinina 3, H3. Y estas hemaglutininas solamente pueden infectar al epitelio respiratorio por una serie de mecanismos, ¿vale? Sin embargo, hay dos hemaglutininas que son la H5 y la H7, hemaglutinina 5 y hemaglutinina 7, que no circulan entre los humanos. ¿Qué tienen esas hemaglutininas de malo? Tienen que, además de ser capaz de infectar al epitelio respiratorio, son capaces de infectar a todos los tejidos, con lo cual la infección no es respiratoria, sino que es sistémica. Vale, o sea, y esos cuando se infecta, algún humano se infecta con eso, luego pasaremos el por qué sí y el por qué no, la mortalidad es del orden del 50%. Wow. Entonces esas hemaglutininas solamente existen en las aves y los humanos que se infectan con esas hemaglutininas es porque tienen un contacto muy cercano con aves que están infectadas, pero no son capaces de momento de transmitirse de humanos a humanos. Entonces, afortunadamente, a día de hoy, no podemos tener una pandemia de H5 ni de H7, pero uno siempre tiene en la cabeza que en algún momento esos virus conteniendo H5 o H7 adquieren la capacidad de transmitirse de humanos a humanos. En Estados Unidos ahora mismo hay 66 personas contagiadas de gripe aviar. Sí, pero todos ellos han tenido un contacto muy estrecho con aves que estaban infectadas con H5 o H7. O vacas o cerdos o lo que sea, pero no... nunca ha conseguido pasarse, afortunadamente hasta ahora, de humanos a humanos. Había un caso sospechoso, sí, pero no se confirmó. Claro, que es un poco cuando, si recordamos lo que pasó al principio de la COVID, se decía eso, de que había saltado de los animales a los humanos, pero que todavía no había contagio entre humanos, y eso pues es un riesgo para la población que está expuesta, en este caso de gripe, a aves, pero no para sus vecinos, digamos. Claro, de momento no, pero claro, es lo que te digo, los virólogos siempre estamos con la cabeza de, ay Dios mío, si en algún momento algún virus H5 o H7 adquiere la capacidad de transmitirse de humanos a humanos. Entonces tendríamos una pandemia de H5 o H7 que, como ya os digo, es muy patogénica. ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Sabemos qué tendría que pasar o tenemos una idea? Bueno, se puede hacer de manera artificial. Varias cosas. Eso, de hecho, ya se ha hecho de manera artificial en algunos laboratorios y ha creado muchísima polémica, porque evidentemente eso aumenta el conocimiento de cuáles son los factores que hacen que la hemaglutinina, una H5 o una H7, pueda transmitirse en células, digamos, humanas. Eso se ha hecho en el laboratorio. Lo bueno, que sabes cuáles son, digamos, las cosas que hacen que ese virus se pueda transmitir en células humanas. Lo bueno. Lo malo es que tienes un virus, que lo tienes almacenado y que estás con el miedo de un posible escape. Claro. Entonces, como siempre hay que llegar... Sí, claro, tú que has estado en un laboratorio conviviendo con virus de la gripe tanto tiempo, ¿tú estarías a favor o en contra? Pues mira, honestamente no lo sé, porque hay días que estoy a favor y hay días que no. Quiero decir que el conocimiento científico, está ahí y es importantísimo. Y honestamente, la posibilidad de un escape en un P4, es mínima. Pero claro, no es imposible, ¿no? No sería el riesgo cero no existe nunca, aunque el riesgo es mínimo, evidentemente. Entonces, pues lo que te digo, si me preguntas hoy, pues sí estoy yo a favor. Otras veces digo, ay Dios mío,
Y hay otra cuestión, que es que esos datos están publicados. Y esos datos están Nature publicados. Science. Esos datos están publicados. O sea que si aprendes a hacerlo para investigar, alguien malévolo también podría aprender a hacerlo para... Pero eso en el fondo, si lo piensas bien, a ver, ¿alguien malévolo lo va a hacer para morirte tú y los tuyos? Es que no tiene sentido. Bueno... A ver, siempre hay gente, suicida, efectivamente, claro. Siempre hay gente muy loca, pero te quiero decir, ¿para qué vas a generar un virus que sabes que va a originar una pandemia y que te vas a morir? A lo mejor no tú, pero... Sí, tú el primero, claro. Bueno, hay es un muchos poco psicópatas por el absurdo mundo. utilizarlo como arma biológica. Entonces, yo honestamente, a día de hoy, pues creo que sí que está bien porque aumenta el conocimiento de que con qué tenemos que tener cuidado cuando analizamos un virus, porque esto no ocurre... A ver, estos cambios no son en un único nucleótido, son en distintas partes. Entonces, si tú de pronto aíslas un virus y ves que, imagínate, que hay 5 cosas que le hacen transmisible, y aíslas un virus y ves que tiene 3, ¡ay madre! Yeah. Empiezas, digamos, a tomar precaución. Entonces, A quemar granjas de pollos. claro, entonces, bueno... Porque el virus de la gripe cambia cada año, si es lo que estáis diciendo, pero dentro de cada año también hay muchos tipos de virus de la gripe circulando, o hay una cepa que es la que se impone, que es la que debe haber ahora en Europa y es la misma en Estados Unidos, en todos lados, o sea, ¿cuándo? Bueno, a ver... Mira el reloj. Amelia, mira el reloj. A ver, el gran problema del virus de la gripe, su problema fundamental, quiero decir, para los humanos, no para ellos, es su gran variabilidad. Esto es el problema claro que tiene el virus de la gripe. ¿De dónde viene la gran variabilidad? A ver si soy capaz de explicarlo de una manera sencilla. A las 3 creo que empieza Carrusel Ya, Deportivo. por eso digo, yo creo que seré capaz. A ver, cada vez que la información genética del virus de la gripe no es ADN, es ARN, ¿vale? Y además no tiene una única molécula, sino que está segmentado, tiene 8 segmentos. Entonces el genoma del virus de la gripe está compuesto por 8 moléculas de ARN, ¿vale? Entonces, en las células normales, cada vez que el ADN se amplifica, la proteína que lo hace de vez en cuando mete algún error, pero es como que se da cuenta que ha metido un error y rectifica, ¿vale? En el virus de la gripe y en todos los virus cuyo genoma es ARN, la proteína que amplifica, es decir, que copia el genoma, se equivoca también, pero no es capaz de darse cuenta que se ha equivocado. Es decir, carece de lo que llamamos en el laboratorio de una actividad correctora de pruebas. ¿Esto qué quiere decir? Que cada 1000 letras, lo que Javier llama ACGGU, Gataca. introduce un cambio cada 1000. ¿Vale? ¿Cuál es el resultado? Que en sucesivas rondas de división y división y división y división, como ha metido muchos cambios, algunos de los nuevos virus que se han generado directamente no son viables, no son ni virus. Algunos otros están atenuados, son un poco peores, pero alguno puede incluso haber ganado función. ¿Vale? Entonces, cuando ya se han acabado todas las rondas de división y división, tenemos una población. La inmensa mayoría es igual a la inicial, pero hay otra población que ha cambiado un poco debido a esto. Eso por un lado. Si además, como he dicho, como tiene 8 segmentos, si tú te has infectado por 2 virus diferentes, los nuevos virus pueden coger segmentos de uno y de otro. ¿Cuál es el resultado final? Pues que es muy variable por las dos cosas, porque cambia, o sea, porque introduce segmentos puede introducir segmentos de un virus y de otro, y porque además no corrige. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es muy variable, y como es muy variable, esto tiene problemas para las vacunas, para su control y para todo. ¡Ay, madre! Pues no, lo hemos Muy bien, entendido. muy bien. Yo lo he entendido hasta yo. Sí. ¿Sabes qué pasa, Amelia? Nos está escribiendo mucha gente de muchas comunidades, especialmente en Madrid y Andalucía, diciendo que esto que te preguntaba yo antes, ¿no? Que no te vacunan de gripe, salvo que demuestres ser población de riesgo, y que en muchos ambulatorios te echan para atrás y te dicen que no hay vacunas y que salvo que tengas... Pues yo honestamente pensaba que no, pero si es así, voy a protestar enérgicamente, porque toda la población se tendría que vacunar, sin duda. Pues claro, y la pregunta ahí, que también nos la hace algún oyente que nos la ha enviado al teléfono del programa, es si es tan acuciante
vacunar a la población porque las autoridades sanitarias no recomiendan o no hacen obligatoria la vacuna? Pues mira, yo ahí honestamente no entro. Yo insisto, desde el punto de vista de viróloga, haría que se vacunara a todo el mundo. Y cuando oigo en la televisión, normalmente lo que dicen es vacúnese, vacúnese. Entonces no entiendo que te dicen vacúnese, vacúnese y que luego no te puedo vacunar. O sea, yo no, honestamente no lo entiendo. Pues vamos a intentar un poco. Hacer una vacuna obligatoria es un problema. No, obligatoria no. Pero recomendable. No, pero accesible a todo el mundo sí, claro, evidentemente. Vamos a hacer la prueba esta semana. Vamos a intentar enviar a alguien del programa a vacunarse a un ambulatorio y vamos a ver qué ocurre. Vale. Yo no te valgo porque estoy en edad de riesgo. Claro, a ti te cogen tú no, con 64 no. ¿No? No, mayores de 65. Bueno, pues pero tienes enfermedades preexistentes, igual ahí también entras en Tengo enfermedades. casi todas las enfermedades. Sí. Oye, que tú, Amelia, dirigías el único laboratorio de España dedicado a la investigación básica del virus de la gripe humana en el CSIC. Te jubilas hace unos años y se cierra el laboratorio, ¿no? Sí, no pasa nada. No pasa nada. No, tienes 35 años de trabajar en el virus, tienes acumulado virus de todos los sitios, has creado, no sabes lo que son, pero tienes plásmidos, yo creo que como 5.000, tienes anticuerpos contra todo, pero bueno, no pasa nada. A casa, no pasa nada, pero vamos, esto, y ahora ya digamos un poquito hablando en serio, esto no aplica solamente a mi laboratorio, evidentemente, y a ver, honestamente, al mundo no le pasa nada porque Amelia Nieto no investigue, o sea, a ver, esto es así, pero en todos términos... esos virus que se ha dejado ahí, vamos a ver. Pero en términos reales de ciencia en España, insisto, no solamente pasa con mi laboratorio. La población científica, al menos en el CSIC, sí que está bastante envejecida. Si cuando los jefes de laboratorio no se ha conseguido estabilizar, digamos, algún personal, pues cuando se jubila el jefe se cierra el laboratorio. Insisto, no solamente del virus de la gripe, sino de muchas otras áreas de gente que trabaja muy bien y que además el Estado se ha dejado muchísimo dinero en todo. En formarnos, en los planes nacionales, en las becas, en los contratos. Entonces, honestamente, desde mi punto de vista, no tiene sentido ninguna de las dos cosas, ni tirar el dinero, ni desaprovechar un conocimiento científico que ha costado muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero generarlo. Pero bueno, esto es lo que hay. Entonces tendrías que haber dejado un sucesor, ¿no? Allí, ¿o qué? Ya, pero no, insisto, es que como mis segundos de a bordo no se consiguieron estabilizar, afortunadamente trabajan en otras cosas y les va muy bien y o sea que no, entiéndeme, no, en el fondo no me quejo por ellos, me quejo porque la ciencia española yo creo que no se debiera de permitir estas cosas porque es tirar a la basura un montón de conocimiento. Ocurrió con Otín también, ¿no? Claro, y con, insisto, no solamente con los virólogos, esto es general, esto está ocurriendo porque, insisto, es que los jefes de grupo es una población bastante envejecida que se van jubilando poco a poco. Si no tienes un estabilizado alguien en un segundo nivel, por así decirlo, que son gente buenísima ya, yo lo llamo segundo nivel, pero vamos, que son buenísimos, pues entonces, ¿qué hacemos? Oye, que te agradezco mucho la visita que nos has hecho, Amelia, aunque nos has metido las palabras H5 y H7 en vena, y bueno, nunca mejor dicho, además. Bueno, sí. Ahora vas de pesadillas con esto yo esta noche también. Bueno, no, de momento no, no hay que asustarse, solo hay que estar prevenido, no hay que asustarse. Amelia Nieto, que es viróloga, ella jubilada, ha dedicado su carrera científica a investigar el virus de la gripe humana en ese Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Mil gracias y suerte con lo que todavía durante mucho tiempo vas a poder seguir aportando, Amelia. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Esta mañana hablábamos con Mark Bassett sobre el interés geopolítico de Estados Unidos en Groenlandia, esa isla danesa rica en petróleo y minerales clave para fabricar tecnología, en lo que también es, o era rica, Groenlandia es en hielo. El 80% de su superficie está cubierta de blanco. La paradoja es que el hielo tiene que desaparecer para que esas tierras prometedoras emerjan. Vamos a hablar con un geólogo.
Toma ya. Increíble. Empezamos bien el año. Hay un running gag aquí, hay una broma constante que hay muy pocos geólogos en este programa. Yo creo que hay uno al año como mucho. Así que por favor, este es el tercero. Cuidad mucho a Santiago. Además, fíjate, hasta arrancamos el año y ya va un geólogo. Santiago Giralt es geólogo, dirige el Instituto de Geociencias de Barcelona, que es un centro del CSIC. Lleva 10 años haciendo expediciones científicas a Groenlandia para estudiar el cambio climático. Está en Radio Barcelona. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. No te sientas mal por esto que he dicho de que tenemos geólogos. Es que una vez vino uno y se metió mucho con nosotros porque hablamos poco de geología, dice. Y seguramente es verdad. Tú, Santiago, intentando luchar contra el calentamiento global y Trump y China y Rusia deseando que el deshielo suba al nivel del mar para favorecer esta minería, ¿no? Bueno, yo espero que no lo quieran de verdad, porque si realmente lo consiguen, vamos a tener todos un auténtico problema. Bueno, no uno, más de uno, porque de entrada, si se funde todo el hielo que hay encima de Groenlandia, el nivel del mar va a subir como mínimo 6 metros. Y no creo que haya... 6 metros. Sí, 6 metros. Entonces no creo que haya una infraestructura portuaria en el mundo que sea capaz de soportar un ascenso del nivel de ese calibre. Así, de entrada, eso es el primer efecto directo que podría haber. Sí. Lo malo es que igual a Trump se le ocurre esto, ¿no? Vamos a llevar calentadores para romper el hielo de Groenlandia y para provocar ese deshielo, y le van a decir, no, pero es que va a subir el mar. No, eso no va a pasar. ¿No? Bueno, el agua tiene que ir a algún sitio. Ese agua no está en el mar, está encima de la isla. Y ese agua no va a desaparecer, por lo tanto irá al mar. Y es una cuestión simple de física. Si lo quitas de un sitio, tiene que ir a otro sitio. No hay alternativa. Cuando en su rascacielos de Manhattan esté de agua hasta el 3er piso, supongo que se empezará a preocupar. Sí, bueno, espero que empiece antes, la verdad. Bueno, vosotros estudiáis cómo impacta el cambio climático en Groenlandia, porque es una forma de saber cómo nos afecta después aquí, ¿no? Esto que dices, en Groenlandia hay un deshielo y en la playa de, yo qué sé, Benidorm, pues de repente sube el nivel del mar, ¿no? Sí, efectivamente. Es el efecto mariposa, ¿no? El aleteo de las alas de una mariposa en un sitio acaba generando un huracán en otra parte del mundo, ¿no? Pues lo que está pasando en Groenlandia nos está afectando, de hecho ya nos está afectando directamente aquí en latitudes medias, como por ejemplo la nuestra en la península ibérica. ¿Y por qué? Perdón. ¿Por qué nos está afectando? Porque, claro, el sistema climático es uno. ¿Vale? Entonces, si tú aumentas la temperatura en una parte del mundo, ese incremento de temperatura acaba afectando a todo el mundo. Entonces, tú necesitas una zona que esté relativamente fría para regular el clima. Y los polos juegan exactamente ese papel regulador del clima. Entonces, si tú estás modificando el clima del Ártico, se acaba modificando el clima de toda la Tierra. Entonces, y los efectos son directos. Y tú, Santiago, que vas tanto a la Antártida, has ido tantos años, ya estás viendo sobre el terreno, ya no con datos, incluso con tu propia vista, porque llegas a Groenlandia y dices, ¿cómo ha cambiado esto? Ostras, sí, respecto a hace 10 años, 15 años, o sea, ya como un poco de contexto, el viernes se anunció que el 2024 había vuelto, ha sido el año más cálido de la historia desde que hay registros, que por fin se había superado el 1,5 grados ese mítico de calentamiento global respecto a épocas preindustriales. O sea, eso se ve en el terreno, ¿no? Sí, se ve. Y de hecho da miedo cuando estás allí arriba. Porque claro, hay que pensar que cuando el hielo se funde, ¿no?, va dejando la roca desnuda. Entonces, en condiciones, digamos, preindustriales, esa fusión de hielo era relativamente lenta, digámoslo así, y conforme se iba retirando el hielo, los líquenes iban colonizando las rocas que iban quedando desnudas. Actualmente, cuando vas allí, ves grandes extensiones, que son los frentes de delante de los glaciares, que están completamente desnudos y no hay líquenes que lo estén colonizando. Y cuanto más vamos, más extensión de roca hay desnuda sin líquenes. Y eso realmente es auténtica. Es muy preocupante, la verdad. Es que cuando estás allí te das cuenta que el cambio climático no es ninguna mentira. Realmente está sucediendo, y está sucediendo a una velocidad que realmente es muy preocupante. Pero tenéis un sensor climático vosotros, que son los lagos, ¿no? Sí. ¿Cómo se relaciona un lago de Groenlandia, por ejemplo, con la Dana de Valencia? ¿Cómo se relaciona? De una forma relativamente simple. A ver, los lagos allí se pasan la mayor parte del tiempo cubiertos de hielo.
¿vale? Si tú tienes la temperatura allí, la temperatura promedio en el Ártico, en el Alto Ártico, que es donde trabajamos nosotros, es decir, de la mitad de Groenlandia hacia el Polo Norte, la temperatura promedio viene a ser aproximadamente entre 1 y 2 grados positivos. Entonces, si tú tienes un verano mucho más cálido y mucho más extenso de lo normal, la cubierta de hielo que tiene encima del lago dura, en lugar de durar los 8 o 9 meses que debería durar, dura 6 o 7. Eso significa que el lago acaba teniendo una productividad, ¿no? O sea, el lago funciona como lago porque la vida no tiene el hielo encima, el agua está a una temperatura más razonable y la vida funciona. Entonces esos lagos, toda esa información queda registrada en el sedimento. Y lo que nosotros hacemos es recuperar un testigo del fondo de esos lagos y estudiar ese sedimento, ¿no? Muestra a muestra, milímetro a milímetro, hacia abajo, y somos capaces de reconstruir el clima. ¿Cómo se relaciona con la Dana? Bueno, pues muy bien, muy fácilmente. Lo que se ve es que en el Ártico se está calentando mucho más deprisa de lo que tocaría, ¿no? Se está viendo que el incremento de la temperatura es prácticamente exponencial allá arriba. Entonces, eso lo que provoca es, hay una corriente de aire, que es la que separa el clima ártico de los climas más... latitudes más bajas, ¿no? Sí, exactamente, en latitudes más bajas, que es la corriente del jet stream, ¿no? Es una corriente en chorro. Si normalmente en condiciones normales esa corriente queda confinada a latitudes mucho más altas, y ahora con el calentamiento global lo que está pasando es que esa corriente baja de latitud y se ondula. Esa ondulación lo que provoca es inyección de viento, de aire muy frío en latitudes que no deberían estar, como por ejemplo la nuestra. Eso puede tener entrada de vientos hacia nosotros y por lo tanto darnos inviernos mucho más fríos de lo que tocaría, o lo que también se está viendo es que si esa entrada de esas masas de aire frío no entran sobre nosotros, sino se quedan antes o después de la península ibérica, lo que hay es una inyección de vientos muy cálidos que proceden del Sáhara y nos pueden acabar dando olas de calor absolutamente espectaculares. Esas olas de calor acaban generando que el Mediterráneo esté mucho más cálido. Este año, por ejemplo, se ha superado los 29 grados, que es una auténtica barbaridad en el Mediterráneo. Lo cual a su vez favorece la formación de tormentas. Exactamente, claro, porque al estar el agua tan caliente, lo que hay es una evaporación mucho más grande de lo que tocaría. Eso es combustible para tener grandes precipitaciones, y aquí tienes la Dana de Valencia. Sí. Antes has hablado de los sedimentos que cogéis en esos lagos y que analizáis. ¿Os cuesta mucho sacar ese material de Groenlandia? ¿Os ponen pegas? Bueno, lo que había antes era las primeras expediciones era relativamente simple, y en relativamente simple me refiero que para organizar una expedición de este calibre tardas prácticamente un año. Desde que la piensas hasta que realmente la ejecutas es un año, porque la logística hasta allá arriba es de todo menos evidente. Y hay que solicitar un permiso a Groenlandia para poder extraer ese material. Claro, es una zona muy rica en recursos minerales y en recursos naturales que todo el mundo quiere, y por lo tanto hay que explicar muy bien para qué tú vas a usar esas muestras. Estas últimas campañas está siendo bastante más difícil de sacar por el tema geopolítico, porque hay una presión enorme para saber exactamente qué hay debajo y cómo se podría explotar. Entonces, claro, el gobierno de Groenlandia lo tiene muy claro, y allí, si tú vas allí, tienes que hacer exactamente lo que has dicho. Y cuando te llevas... Ahora, por ejemplo, no podemos llevarnos las muestras con nosotros, hay que dejarlas allí, pedir un segundo permiso, ellos lo tienen que estudiar y... Pero tienen que saber si realmente no trabajas para una empresa extractora, ¿sabes? Y estás buscando algo, ¿no? Exactamente, sí. No, bueno, de hecho, hay que presentar un plan científico. Antes de entrar allí, hay que presentar un plan científico de dónde vamos exactamente, con coordenadas, dónde vamos, qué vamos a hacer, cuántas muestras vamos a sacar y para qué las vamos a sacar. Y cuando salimos es exactamente lo mismo, hay que documentar esas muestras. ¿Toda esa burocracia viene de Dinamarca? Viene de Dinamarca y viene de Groenlandia. Groenlandia no deja de ser una región autónoma de Dinamarca, y entonces ahora actualmente cada vez más Groenlandia está reclamando su propia autonomía, y al principio pedíamos la documentación, se enviaba a Dinamarca. Ahora, últimamente, estos últimos años, la estamos enviando a Groenlandia directamente. Bueno, hay una anécdota, no sé, Santiago, ¿tú recuerdas que hace unos años hablamos tú y yo o no te acuerdas?
Es que tengo una memoria de pez, la verdad. Yo me acuerdo que la anécdota es que hace unos, no sé, creo que revisé los mails y creo que era 2022 porque yo en realidad confieso que quería ir a Groenlandia con el cazador de cerebros y hablamos. Santiago, si hubieras visto a Pera, te acordarías. No, Seguro, por teléfono, seguro. fue por teléfono. Intercambiamos unos mails y tuvimos una llamada que yo flipé, lo interesante que era todo lo que contaba sobre Groenlandia, y yo quería hacer tener la excusa para ir a grabar allí. Y claro, había un tema me acuerdo de logística de viaje, ¿no? Que me alucinó cómo era llegar a donde investigáis, porque claro, no os conformáis con estar ahí, tenéis que ir a estas zonas, luego de burocracia, de posibilidades de llevar a alguien más, después de seguridad también, que si hay osos allí. De hecho, creo que eres uno de los pocos científicos, el único que ha pasado por este programa que trabaja con un rifle cargado, ¿no? Sí, vamos con rifles cargados, sí. Y tienes que saber, yo no soy muy pro armas, pero allí realmente te lo tienes que llevar y lo llevamos cargado y con la primera bala en la recámara y el seguro puesto. Porque si aparece Donald Trump. Donald Trump no me preocupa realmente poco cuando estás allí arriba. Lo que me preocupa son los osos polares. Por los osos. ¿Has tenido alguna mala experiencia con alguno de ellos? No. Yo los osos polares me encanta verlos en los zoológicos y el único sitio donde no quiero verlo es allí. De hecho, hemos visto, me acuerdo una vez de haber visto pisadas de oso, pisadas frescas de oso, y me acuerdo que llevaba a un estudiante que estaba haciendo la tesis conmigo y me dijo, mira Santiago, aquí hay unas pisadas muy interesantes. Me acerqué y eran pisadas grandes de oso y unas pisadas pequeñas de osesnos. Y se me erizaron todos los pelos de punta y no fue de frío, y le dije, ya podemos salir corriendo de aquí, porque eso significa que hay una madre con sus crías y lo peor que puedes hacer es interponerte entre la madre y la cría, porque la madre te ataca. ¿Cómo cambiaría, fíjate, hablabas de los trámites y la burocracia para la investigación, ¿cómo cambiaría si de repente Groenlandia fuera estadounidense? ¿Cómo cambiarían los viajes y la investigación científica? Se acabaría, claro. Bueno, no sé si se acabarían o no, pero digamos que todas las bases, claro, acceder en Groenlandia, por ejemplo, hay 5 bases, ¿no? 4 son danesas, una es estadounidense, que está en el centro de Groenlandia, Summit. Y todas las bases danesas están dentro de un programa europeo muy grande que se llama Polarin, que te permite aplicar y solicitar ayudas para ir a esas bases. Claro, hay que pensar que acceder a una base de esas es muy caro, porque claro, tú haces un vuelo comercial hasta la entrada de la capital, Nuuk. A partir de allí te mueves en aviones pequeñitos, haciendo saltos de saltamontes hasta donde realmente te tocaría ir, y muchas veces a partir de ese punto te toca pillar un helicóptero para acabar de llegar donde realmente quieres trabajar. Entonces, si empiezas a sumar costes de toda esta parte, acaba siendo muy caro. Y la Unión Europea da ayudas. Si acabase siendo estadounidense, esas bases pasarían muy probablemente a ser norteamericanas, y entonces la gestión sería muy diferente. Y habría que ver realmente cómo se gestiona todo eso. ¿Hay mucho turista ahí arriba? O sea, espérate que pongan un Starbucks, ya verás. Sí, la verdad es que sorprende. De hecho, en 2012 subimos allí y de hecho no pudimos llegar donde queríamos trabajar porque nos encontramos una cantidad de turismo absolutamente espectacular. Que sí. ¿Cruceros? Sí. Cruceros. Llegamos a Ilulissat, que es una población de unos 3.000 habitantes en el centro de la costa oeste, la costa americana, y cuando llegamos allí había 2 cruceros enormes. De hecho, hay que pensar que Ilulissat debe tener 200 casas, hay 5 restaurantes y nos encontramos con auténticos problemas para comer, porque igual había 2.000 personas pululando por ese... ¿Eran turistas de Florida en pantalón corto? ¿Sí? Bueno, eran turistas porque en esa zona hay uno de los pocos glaciares que son patrimonio de la humanidad, con lo cual todo el mundo lo conoce y todo el mundo quiere ver ese glaciar antes que desaparezca. Y ponerlo en Instagram, claro. Sí, claro, evidentemente. Entonces, sí, ahora, de hecho, hablando con los inuits de Ilulissat, nos contaron que quieren regular el tema del turismo porque, claro, evidentemente
la logística que ellos tienen no está ni de lejos preparada para absorber esa cantidad de turismo. De hecho, nos sorprendimos, realmente fue una auténtica sorpresa. Y nos quedamos a 300 kilómetros de donde queríamos empezar a trabajar porque no había avionetas disponibles. Oye, por la masificación en Groenlandia, nunca pensé que esas palabras irían juntas. Que, oye, ¿veis cómo tenemos que tener más geólogos en el programa? Sí, desde luego que sí, lo prometemos. Santiago Giral, que es geólogo, es director del Instituto de Geociencias de Barcelona y explorador con rifle. Santiago, si vuelves por allí, nos encantaría una conexión, bueno, cualquier cosa que nos puedas contar. De hecho, te llevas a Pera. Sí, no, Pera, pues entonces hablamos, porque es verdad que a mí me gustaría mucho pues, tener la posibilidad de llevarme, porque nosotros tenemos que hacer la divulgación, aparte de la ciencia, tenemos que hacer la divulgación, y la verdad, nosotros sabemos hacer de ciencia, no divulgación. Entonces, Pera, si quieres hablamos tranquilamente. Bueno, Pera, o a lo mejor, ¿sabes? Bueno, Javier, yo, ya veremos. Santiago, un abrazo. No hay ningún problema. Y Pera Estupiñán, Javier San Pedro, hasta la semana que viene. Abrazos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.